sea, quiero que mis hijos, tú sabes, hoy en día los niños tienen como que un aspecto o un concepto diferente en la iglesia, batallas más, quieren estar más metidos en los aparatos, y cuando realmente, cuando un niño va a la iglesia, pues, ¿qué hacías? Les enseñabas la historia con dibujos, manualidades, juegos, y ahorita los niños están como que en un proceso más difícil, entonces dije, quiero que mis hijos tengan una escuela dominical bonita, que se queden con ese recuerdo, yo me voy a encargar de eso, y pues agarré con eso. Y eso es lo que tengo ahorita como liderazgo. Es un ministerio que sinceramente casi nadie quiere. Exacto. Casi nadie quiere porque lo toman como una guardería. Disculpen es muchas, cierto. pero lo toman como una guardería. Yo también crecí no en un ambiente cristiano, pero en mi casa se hablaba de Dios, ya que algunas tías se congregaban en un templo cristiano, y me tocó en varias ocasiones asistir a esas escuelitas dominicales, como usted menciona. Cabe mencionar que mi mamá no era cristiana, o sea, yo siempre iba que con mi tía, que con la vecina, que con fulana, o sea, con todos. De alguna manera llegabas a al la caso iglesia. Que yo iba a una escuela dominical. No voy a decir nombres, no voy a quemar la iglesia, o sea, pero fue algo real, pero fue un detonante importante para que yo ahora fuera maestra de escuela dominical. Te das cuenta que la semilla fue sembrada en su tiempo. Exactamente. Y ahora estás dando frutos. Yo recuerdo que cuando yo iba a mí me encantaba ir a la escuela dominical, pero pasaba algo muy triste, que antes yo hasta hace poco yo siento que solté eso, yo siento que Dios sanó esa herida en mi corazón, ya que yo fui una niña rebelde. Fui una niña rebelde, ya que yo no tuve ese vínculo de mamá y papá, porque mi mamá era madre soltera, y pues mi papá se fue de casa cuando yo tenía, creo que 4 años y medio. Él se va dejando todas sus responsabilidades a mi mamá, y pues ella tomó el cargo. Y pues al ser una mamá soltera pues tenía que trabajar. Pasó de que nos deja encargados con mis abuelos, y pues yo no tenía como que ese vínculo, ese amor de mamá, ese amor de papá. Pues mi abuela pues tenía sus responsabilidades, y no es la misma que esté tu mamá ahí a un lado apoyándote. Exacto. Que te peine, que te lleve a la escuela, que te lleve al kinder, que te enseñe cosas, que te enseñe valores. No estoy mencionando con eso que no me enseñaron valores en mi casa, pero no es ahora, como tú lo mencionas, ahora que soy mamá, ahora sé lo importante que es. Y cabe mencionar de que cuando yo iba a la escuelita dominical, pues sí, de alguna forma tuve un rechazo, no sobre mi mamá ni sobre mi familia, sino por la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad muchas veces, sinceramente, es cruel, y dicen, ay, ¿sabes qué? No te juntes con ellos porque no tienen papá. Uh-huh. Y pues al no tener papá, mi mamá estar trabajando día y noche para darnos de comer, para darnos un techo, para darnos de vestir, para darnos estudio, pues uno como niño quiere vivir, quiere jugar. A veces salíamos a la calle y jugábamos. Yo recuerdo que ciertos vecinos hasta nos cerraban la puerta porque decían que nosotros éramos unos vagos. A pesar de que no éramos niños. Por no tener una familia funcional. Exactamente, por decir, ay, no te juntes con ellos. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela dominical, pues sí, a pesar de que afuera era una niña rebelde, yo era de las que mejor me portaba en la escuela dominical. Y yo recuerdo cuando entraban todos los niños, la maestra a los hijos de los hermanos, hola, Dios te bendiga, mi niño hermoso, y los abrazaba y los besaba. Y recuerdo yo que con mi pelo cortito, porque siempre traía el cabello cortito, porque una tía experimentaba con nosotros. Se aprovechaba. Sí, se aprovechaba de mi cabecita, siempre traía el cabello corto. Recuerdo que yo llegaba y me paraba y me ponía así para recibir el abrazo, y nunca me llegó ese abrazo. Y eso no se olvida. No se olvida. Es algo que marca la diferencia en un niño. Yo recuerdo que hacíamos filita para entrar. Ay,
mi niño, Dios te bendiga, precioso, bienvenido, pásale, siéntate. Y era de que yo pasaba y como yo no iba con mis papás, era de que, pásale, pásale. Ni siquiera la maestra se sabía mi nombre. Yo recuerdo que ya desde que entraba yo sentía un dolor en mi corazón, pero siempre hubo ese anhelo de aprender. Siempre me considero una persona fuerte, me considero, a pesar de que pasé por procesos difíciles desde mi niñez, de rechazos, tal vez no tenía pues el apego de mamá, el apego de papá. Yo recuerdo que ni siquiera me acordaba del rostro de mi papá, porque yo no tuve ninguna fotografía de mi papá y pues antes no era como ahora de buscas en internet y hay miles de fotos, y pues antes no era así. Y más no teníamos el medio, ni siquiera teníamos celular en casa. Y yo recuerdo que la maestra siempre hacía que los dibujitos o que hacía las preguntas y siempre eran las mismas niñas que siempre terminaban rápido y yo siempre así. Yo recuerdo, muy ordenadita. No, voy a llorar. Yo recuerdo que así como me daban mi hoja, así salía. Así salía porque la maestra nunca se tomó el tiempo de, pues yo qué iba a saber de la Biblia. Yo ni siquiera llevaba una Biblia. ¿Dónde iba a conseguir una Biblia? Yo recuerdo que yo miraba a todos o hacían sus grupitos los niños y ellos se ponían a contestar las preguntas o que colorear o a prestarse sus colores y yo solamente los miraba a todos. Los miraba a todos, pero yo escuchaba, siempre escuché, siempre fui dispuesta a escuchar. Aunque me sintiera mal, aunque en cierto punto pues como que me apartaban, yo siempre nunca perdí el ánimo de ir. Cuando yo crezco y tuve un encuentro personal con Jesús, yo dije, yo voy a ser maestra de escuela dominical. Yo voy a ser maestra de escuela dominical. Gracias a Dios nunca le guardé resentimiento a mis maestras, al contrario, Dios les bendiga. Recuerdo cómo era su figura, pero eso es lo que pasa cuando no marcas la diferencia en tus niños, que ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaban las hermanas. ¿Por qué? Porque nunca se tomaron el tiempo de sentarse a un lado mío, a preguntarme cómo te llamas, dónde vives, cómo estás, cómo te sientes. Cuando yo crezco y tengo un encuentro personal con Dios, yo me acerco a mis pastores porque yo miré la necesidad en la iglesia, miraba que nada más le daban dibujitos y ya, los cuidaban como una guardería para que no estuvieran molestando dentro del culto, dentro de la congregación y los hermanos se pudieran gozar. Entonces yo dije, no, yo voy a cambiar esto. Yo voy a marcar una diferencia a mi niñez, a lo que están trabajando, a lo que yo voy a hacer. Recuerdo que yo empecé a orar a Dios y empecé a sacar temas, empecé a sacar alabanzas con sus mímicas, empecé a pasarlos al altar, que ellos también fueran partícipes de que no solamente era un baile, sino que era una adoración a Dios. Empecé a meter a que los niños tuvieran una comunión con Dios, les empecé a explicar que pasar al altar no solamente era pasar a cantar o a dar un número más del culto, no, eso es una ofrenda para Dios. Y yo recuerdo que cada vez que iba un niño nuevo, para mí era como si fuera mi hijo. Para mí era como si fuera algo lo más hermoso. Bueno, todos los niños, pero para mí cuando iba un niño nuevo, era de que hasta yo digo que los niños como que han de haber dicho, uy, ¿qué le pasa a esta maestra? ¿Qué le pasa a esta hermana? Era de que yo los abrazaba, era de que yo los besaba, los premiaba, era de que me sentaba a un lado de ellos. Y es algo que yo lo sigo haciendo, de que al niño que no conoce de Dios es al que más. Y es que tú no sabes por qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo, por qué están ahí en la iglesia.